Gracias a los amigos y a las amigas que han seguido fiel con nosotros durante todas estas primeras horas de la mañana. A continuación vamos a tener al doctor Clemente Terrero, quien aspira a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Y con él vamos a hablar sobre muchos aspectos. Precisamente a las 6 de la mañana comenzó la huelga de 3 días de Waldo. Hay que decirlo, que es la huelga de Waldo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Gracias a ustedes. Doctor, ¿cuáles son las posibilidades que usted tiene reales para ser el nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano? Bueno, vamos a partir de que se hizo una primera medición. En esa primera medición realizada por Sigma 2, nosotros tenemos un 38% de esa encuesta. Versus un 26% nuestro más cercano seguidor. Y después de ahí, todos los demás candidatos están por debajo de 8. ¿Cuántos candidatos hay inscritos ya formalmente? Creo que hay 4 candidatos. 4 candidatos. Con Inscritos. Posibilidades, usted, el doctor Roa, Sí. la doctora Herrera. Más o menos. Más o menos, Pero, bien distante de usted. Sí. yo vi unas declaraciones recientes, doctor, de parte de la gente que está electoral, de las personas que están en lo electoral, que La comisión. la comisión electoral que lo está objetando a usted y al doctor Herrera, a la doctora Herrera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Dígame, explíquenos. El reglamento electoral y la ley electoral plantea que una persona o un médico que tenga un cargo de funcionario no puede sino asumir el cargo de cualquier cargo directivo de la Junta del Colegio Médico Dominicano. Pero ese no es su caso. Ese no es el caso mío. Yo puse mi renuncia del hospital donde trabajaba, o donde trabajo, porque soy médico allá, del cargo y del puesto de subdirector al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud. O sea, usted puso el puesto, lo que tiene impedimento es el puesto gerencial. El puesto No gerencial. la condición de médico. No, no es la condición de médico. Es decir, que eso legalmente está resuelto. Aun cuando hay algunas interpretaciones con relación a ese reglamento, algunos interpretan que no debo ser candidato si estuviera en la posición de su director, y nosotros tenemos se le pidió a la consultoría jurídica del Colegio Médico Dominicano una recomendación o un dictamen que ella pensaba con relación a la interpretación de ese reglamento. En una ocasión, cuando yo fui candidato anteriormente para el Colegio Médico Dominicano, y la consultora jurídica dijo que no había incompatibilidad en cuanto a eso, porque es que si yo gano la presidencia del Colegio Médico Dominicano, decía ella ahí, es cuando yo debiera renunciar. No obstante a eso, yo renuncié antes para evitar ese tipo de malas interpretaciones que hay con relación a ese reglamento. Porque si yo, por ejemplo, no he ganado una posición no debo renunciar a la otra, es lo que uno entiende. Lo que prima es una licencia temporal en lo que termina el proceso. En lo que termine el proceso. Si termino el proceso y gano, entonces no tengo que renunciar a la posición de su director. No obstante a eso, para evitar cualquier mala interpretación y discusión, nosotros pusimos nuestra renuncia al cargo. Doctor, de vamos a director. ver. Colegio Médico Dominicano está pasando por un momento en lo que tiene que ver con su imagen difícil. La sociedad comienza a aborrecer a los médicos y a su colegio, y uno entiende que es por la posición que el presidente actual ha asumido de paralizaciones injustificadas de manera muy constante. Como el doctor Clemente Terrero, a mí, si yo fuera médico, me dice, voy a luchar por ti, pero haciendo otras cosas. ¿Cómo usted me convencería a mí como médico para yo votar por usted y escogerlo como mi presidente si yo fuera médico? Bueno, lo primero es que hay que seguir la trayectoria del dirigente. ¿Qué ha hecho el dirigente en toda su trayectoria? La trayectoria que hemos tenido como médico y como dirigente del Colegio Médico ha sido defender a los médicos en todo momento y en toda situación y en cualquier lugar. Hasta ahora, nosotros lo que hemos mantenido es una línea de defensa hacia los médicos. Y esa línea no la vamos a deponer en ningún momento. Es nuestra visión
es nuestro compromiso con los médicos de la República Dominicana y al mismo tiempo con el pueblo. En segundo lugar, quiero decirte que nosotros entendemos que la huelga es un recurso internacional, es un recurso que tenemos los trabajadores para hacer los reclamos, para conseguir las conquistas, y eso se ha usado, ese medio se ha usado en todos los países del mundo. Pero entendemos que no se debe abusar de ese recurso, porque si abusamos de ese recurso, entonces mañana el recurso no va a tener efectividad, porque lo hemos relajado, hemos jugado con él y ya ni los médicos ni la población nos va a apoyar. En tercer lugar... ¿Usted entiende que Waldo lo ha relajado ese recurso? Sí, creemos que se ha relajado, se ha festinado por cualquier situación, por cualquier condición, hacer un llamado a huelga. Y creemos que la huelga debe ser preservada para usarse en el momento en que se necesite. Entonces... ¿En este momento hay justificación para el llamado a paro, ahora mismo? Bueno, la Junta Directiva lo aprobó así. Y eso es lo que está haciendo el presidente del Colegio Médico, que es quien dirige la Junta Directiva. Nosotros respetamos la decisión de la Junta Directiva Nacional. Ahora, en el caso nuestro, si hubiéramos estado dirigiendo el Colegio Médico Dominicano, hubiéramos buscado otra alternativa. ¿Cómo cuáles? Otros medios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, con relación a los médicos residentes de primer año, que nosotros estábamos en el Hospital San Lorenzo de los Minas, en nuestro recorrido de campaña a nivel nacional, y después que le hacemos la exposición a los residentes, venimos saliendo y los residentes del primer año me abordan y me dicen: doctor, nosotros vamos para 4 meses sin cobrar cuando entramos a las residencias. Es decir, que ellos entraron a las residencias y no se le ha pagado ninguno de los meses en que se han encontrado laborando. Digo, ¿cómo va a ser? Y eso es así, sí, doctor, no hemos cobrado todavía. Digo, yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de ayudarlo a resolver ese problema. ¿Qué pasó? Llamé a la ministra de Salud Pública, fui donde el doctor Monegro y le dije que cómo es posible que un médico residente que tiene que viajar todos los días a su hospital, tiene que buscar alimentos, tiene que pagar tarjeta y otros compromisos más, hasta ese momento no hayan cobrado, que cómo ellos entienden que el residente va a acudir al hospital si no tiene dinero para acudir al hospital. Y le exigí que le buscaran una solución a ese problema. La doctora Guzmán me dijo que iba a hacer todo el esfuerzo para resolver ese problema. Y ella inmediatamente llamó a las altas instancias, la instancia correspondiente, y comenzaron entonces a pagarle los sueldos atrasados a los médicos residentes. Y creo, si no me mienten ahora o no me contradicen, que todos los meses se le pagaron a los residentes del primer año. Es decir, hemos buscado un medio distinto a la huelga, el diálogo, la concertación, para resolver los problemas en los tiempos modernos. Es el medio más adecuado. Y preservar el recurso de la huelga para el momento en que se necesite, cuando aquellas instituciones y aquellos sectores que deben respondernos no nos respondan a la buena. Entonces utilizamos el recurso de la como huelga. último recurso. Sí, doctor, en luchas pasadas, yo recuerdo en los años 80 y 90 y principios de este siglo, habían sectores que se sumaban, sectores que no tenían necesariamente que estar relacionados con el sector médico, pero con unas acciones de solidaridad se hacía actos diversos. Eso veo que ha desaparecido. ¿Es parte de ese mal manejo de la huelga y convertir, por ejemplo, una figura ya que se siente que es odiosa ante la población? Mírate, déjame decirte, para uno lograr conquista necesita tener apoyo, acumular fuerza. La lucha en la vida es un asunto de acumulación de fuerza, en la sociedad es un asunto de acumulación de fuerza. El sistema de salud de la República Dominicana ha cambiado. Anteriormente, nuestro principal contratador era el Estado. Ahora tenemos
al sector privado, a través de la ARS. Entonces tenemos una situación distinta a la de los años 80 y de los años 90. Entonces nosotros tenemos que buscar el apoyo del pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las ARS, no le brindan una cobertura adecuada a la población que está afiliada a esas ARS. No se la brinda. Y tampoco a los médicos no pagan adecuados honorarios por los servicios. ¿Y por qué no luchan por eso? Entonces, nosotros no podemos golpear a la población porque necesitamos tener a la población aliado con nosotros para encaminarnos a lograr una mejor cobertura de atención a la población afiliada y al mismo tiempo lograr mejores tarifas. Doctor, uno de los principales problemas que hay hoy en día, y uno escucha la parte del colegio médico y escucha la parte oficial. Nelson Rodríguez, que es el director del Servicio Nacional de Salud, se queja de que los médicos se niegan a cumplir con las 4 horas que acordaron, que lo firmaron, que nosotros en los medios de comunicación tenemos copias, porque los acuerdos son la voluntad de parte y parte, no es la voluntad de uno solo. Entonces, si firmaron ese convenio, los médicos siguen mostrando reticencia para ir a cumplir con las 4 horas de la consulta. ¿Qué haría Clemente Terrero para hacer que cumpla el gobierno, pero que también cumplan los médicos? Lo primero es que hay que ser ejemplo en la sociedad de trabajo. En el caso de nosotros, trabajamos en nuestro hospital, vamos todos los días, de lunes a viernes, y llegamos todos los días a las 7 de la mañana. Los médicos, si nosotros damos ese ejemplo, los médicos lo pueden asumir. No conozco así casos en específico, pero si eso está sucediendo, es importante brindarle un proceso de concientización a la población médica para que cumpla con el deber de atender a los pacientes y vaya regularmente a su trabajo. No estamos de acuerdo con que a los médicos se le ponga controles de horario de asistencia. Jamás estamos de acuerdo. Eso lo usan las empresas privadas y en el sector público eso no es necesario. Sí, se hace en el sector público. Hay muchas oficinas donde uno trabaja. Sí, pero en el sector público los médicos tienen una situación un poco distinta, ¿verdad? Porque son médicos que trabajan en diferentes instituciones y a veces tienen dificultades para llegar a tiempo porque están atendiendo a otro paciente en otra institución. Y entonces, ¿cómo regularizar las horas que deben trabajar y por lo que se le paga? Exacto. Si no hay un control. El médico tiene un compromiso por consultorio y por sala. Un médico, por lo menos donde yo trabajo, y creo que es así, no deja de asistir a su sala de atención a los pacientes. No pasa eso. El médico acude regularmente a atender a su paciente porque sabe que es un compromiso que tiene con ese paciente, porque de él depende la vida y la salud de ese paciente. Y igualmente sucede en la consulta externa, en la atención de los pacientes. Cuando un médico va a faltar, generalmente llama al subdirector, que es el responsable de los servicios de atención clínico, y se lo comunica, entonces se hacen los reajustes. Pero por lo menos en el área donde yo trabajo, eso no sucede con los médicos del hospital. Doctor, da la sensación, perdona. Sí, adelante, hermano. Da la sensación de que los médicos son bien tratados en las clínicas privadas. A mí me gustaría que usted nos hiciera un análisis rápido así, cuál es el salario, si allí no hay necesidades como de en el paros. sector público y entonces la gente dice, ¿por qué no paran las clínicas también? ¿Por qué no se van a huelga en las clínicas? Es que están bien. No, miren, las clínicas tienen una particularidad. Primero, los médicos tienen consultorio. Los que tienen consultorio no tienen problema, porque son negocios particulares. Son ilegítimos. Sí, ilegítimos. Pero hay médicos contratados por las clínicas. ¿Cómo están eso en términos de dinero, honorarios? ¿Van bien? No, los honorarios son bastante bajos en las clínicas. ¿Y entonces allá no paralizan? Entonces, es un compromiso del colegio médico. Entonces con los pobres no hay compromiso. Entonces con los jodidos que no tienen con qué pagar una consulta, que acuden a los hospitales públicos, sí hay que paralizarle las funciones y le pagan mejor. Yo pienso que hay un trabajan menos. Ni siquiera hay que hacer. No dicen nada. Hay un asunto que nosotros debemos tener bien en cuenta y que los dirigentes del colegio médico debemos emplear
y es el juramento hipocrático. Claro. Volverás. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Cuando usted le niega la atención a una persona, usted le está haciendo daño. Y eso va en contra del juramento hipocrático. Y además es un asunto humano, de conciencia, que cada médico tiene que tener en cuenta cada vez que atiende a un paciente. Mire, doctor, ese compromiso social, deontológico de la profesión médica, que es un derecho fundamental. El abogado falla y no se muere nadie. Quizás me condenen, quizás no me condenen, quizás me absuelvan, si me iban a dar 5 me dan 10, pero cuando el médico falla puede el paciente correr el riesgo de desaparecer físicamente y ahí se acabó todo. Clemente Terrero, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Usted aspira a dirigir a los médicos, habla de cambios en los métodos para las conquistas. Hay situaciones que se le dan a los médicos en el día a día, como por ejemplo, yo dejo de trabajar, no tengo empleo y tengo que seguir cotizando al colegio médico, pero conseguí un empleo y necesito la certificación del colegio médico para llevarla a esa clínica y el colegio no me la da porque yo le debo. ¿Qué haría Clemente en una situación como esa? Con sus compañeros, sus homólogos. Mire, lo primero que vamos a hacer, una de las primeras medidas que nosotros vamos a tomar cuando lleguemos a la presidencia del Colegio Médico Dominicano es eliminar el pago de la cuota gremial de todos los médicos desempleados. ¿Por qué? Porque si un médico está desempleado, no tiene por qué pagar la cuota gremial, porque uno se afilia al gremio, es colegiado para conseguir trabajo. Y entonces, si no he podido conseguir trabajo, ¿cómo te pago la cuota de afiliación? Por eso nosotros vamos a eliminar el pago de la cuota gremial para todos los médicos que están desempleados. Porque si no lo hacemos, entonces a esos médicos comienza a correrle la deuda, a acumular deuda. Y cuando deben 4 o 5 años, deben 25 y 30 mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio médico, para tú obtener una certificación, necesitas pagarla, que también la vamos a eliminar. Si yo pago, bueno. si yo pago una cuota gremial, no tengo por qué pagar esa certificación porque debe salir de la cuota gremial, para otra cosa no sirve. Exacto. Entonces, muchas veces cuando el médico tiene 3, 4 años sin trabajar, que va a buscar una certificación, entiende que tiene una deuda. Tiene que pagar la deuda de 20 o 25 mil pesos y también pagar la certificación. ¿Cuándo son las elecciones del colegio? El día 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Bueno, doctor, lamentablemente, hoy hablamos solamente de gremialismo, pero perdemos, ya lo vamos a traer la antes oportunidad de un infectólogo, un especialista que siempre da en el clavo cuando habla de eso. Un gran profesional. Vendremos de nuevo. Así mismo vamos a dar en el clavo por la transformación del Colegio Médico Dominicano. Usted tiene que venir aquí antes del día 8, sí. doctor. Sí, bueno. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Despierta RD. Será mañana de nuevo. La cita a las 6 en puntito, José Rivas, Licelón Núñez, este servidor y todo el equipo de Despierta RD, les esperamos por aquí por Telecentro. Feliz resto del día.